Vamos a seguir revisando noticias nacionales, pero queremos hacer un contacto porque las elecciones en Colombia nos tienen a todos muy atentos a su realización y es por eso que tenemos una interesante conversación que llevar a cabo hoy. Es la Colombia enfrenta una primera vuelta presidencial este fin de semana y esta etapa es decisiva para el proceso presidencial que se ha dado en un clima marcado por la alta polarización política, por la preocupación por la seguridad pública y en una campaña donde vuelven a cruzarse debates sobre desigualdad, orden público, modelo económico y estabilidad democrática. Le ponemos mucho ojo desde Chile y ya está con nosotros Susana Mohamed. Susana, ¿nos escucha, politóloga, exministra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia? Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos y te vemos muy bien. Susana Muhammad, ¿está bien pronunciado, cierto, tu apellido? Sí, muy bien, muchas gracias. Excelente. Es un momento clave para Colombia y queremos partir por lo más general. ¿Cuál es el país? ¿Cuál es la Colombia que llega hoy a esta elección presidencial desde tu punto de vista? Bueno, es una Colombia que tuvo por primera vez en su historia un gobierno de corte popular, un gobierno de izquierda, que trajo a la vida nacional temas que llevábamos por lo menos 30 años sin tratar, como las reformas sociales, la reforma laboral, la reforma pensional, la reforma a la salud muy discutida y que no pudo pasar, pero que puso en el centro las necesidades de la gente más humilde, que avanzó en una reforma agraria y que demostró que podía avanzarse en política social a la vez que se mantenía la estabilidad macroeconómica del país y se navegaba por las turbulentas aguas del mundo internacional, posicionando a Colombia en industrias tan importantes como el turismo. Entonces, es un país que por primera vez experimentó que era tener un gobierno izquierda y creo que eso hace parte de la nueva realidad política de Colombia. Las encuestas muestran que el candidato del oficialismo, el candidato de continuidad, Iván Cepeda, está peleando por llegar a la segunda vuelta, junto con un candidato que en realidad representa lo que nosotros llamamos, ¿cierto?, un populismo o un sector de derecha no tradicional. Hay un clima social distinto a lo conocido políticamente, más parecido quizás a lo que politológicamente se le llama polarización. ¿Lo ves así, un clima más polarizado en esta elección? Sí, es una polarización que viene de tiempo atrás. Creo que no es un fenómeno nuevo. El país, la elección pasada también se manifestó políticamente por Gustavo Petro, pero con una mitad del país que votó por otro candidato muy parecido al candidato de derecha actual, que en la derecha lidera las encuestas. Entonces, yo lo que diría es que es un país que está polarizado, pero que ha estado polarizado ya por lo menos hace 8 años o más. Este crecimiento de liderazgos de derecha radical, ¿lo observan desde Colombia como un fenómeno, me imagino, no solamente local? Como ministra, pudiste haber tenido la oportunidad de conocer la realidad de países en Latinoamérica, en Europa también se evidencia. ¿Observas que el fenómeno es similar al que vemos en el resto del mundo, en el candidato de la Espriela, ¿cierto? Sí, es exactamente el mismo tipo de personaje, un personaje esta vez muy oscuro, un personaje que se dedicó a hacer su fortuna defendiendo a grandes capos de la mafia, con empresas que se aparecen y desaparecen y que se presenta en esta elección como un outsider que viene a enfrentar supuestamente al populismo de izquierda con una narrativa anti-establishment, como ha sido en otros países, y que va precisamente en contra de la clase política tradicional. Ahora, el candidato Iván Cepeda de nuestro partido, como realmente los que representan el sector popular que ha estado marginado, los que realmente han disputado el poder político de una gran parte de la población colombiana excluida de ese poder político, somos nosotros, pues ahí hay una contienda que se está volviendo en este momento una contienda entre esos dos candidatos y que representa también ese fenómeno mundial en donde hay un hartazgo con la política tradicional, hay un hartazgo con el establecimiento político.
lo vemos desde Chile, nos llama la atención porque identificamos esto, tenemos ganas de conversar contigo justamente de qué significa Latinoamérica para ti desde esta elección. Nosotros lo vemos como un fenómeno que puede marcar escenarios, marcar lineamientos para Latinoamérica. ¿Cómo lo ven ustedes también? ¿Puede significar 4 años más de un bastión progresista para Latinoamérica o también cuál es la amenaza que ven en que tengamos un líder regional de otras características? Bueno, yo creo que un gobierno bajo Iván Cepeda sería un gobierno no solamente de continuidad, sino de profundización. Y de profundización en una lógica de generar más justicia social, de generar igualdad, pero sobre todo demostrar que la política social no está en contravía de la política económica, que sin una política social fuerte, precisamente lo que tenemos es descalabros económicos y grandes problemas de seguridad y violencia. Lo que avanzó este gobierno en la reforma agraria, que en Colombia desafortunadamente en 200 años de vida republicana no se había iniciado, es un hito histórico que precisamente redunda en un crecimiento importante de la agricultura en el PIB y eso solamente beneficia a todos los colombianos y colombianas. Hay un tema contencioso que está en este momento como un diferenciador clave y es el tema ambiental. Todos los otros candidatos, desde el centro hasta la derecha, vuelven a la respuesta fácil frente a la crisis mundial que tenemos del extractivismo de materias primas para exportación como la respuesta económica. Y es este proyecto político, el de Iván Cepeda, que mantiene que una diversificación económica con una reindustrialización y un cuidado de la naturaleza es el camino para el país. Así que hay grandes diferencias políticas. Por ejemplo, en ese punto, regresar a un gobierno de derecha y más de gobierno de derecha populista, sería que Colombia entra dentro de la órbita del el fascismo internacional bajo Donald Trump, porque vemos cómo está actuando Noboa en el Ecuador. Vendría una era de autoritarismo nuevamente, que en Colombia se manifiesta de forma muy violenta, y vendría también un realmente con el contexto internacional y la historia política de Colombia, yo creo que esto sería en desmedro de la democracia y de la potencial participación de sectores inmensos del país en la vida pública. Por el contrario, que gane Iván Cepeda es una profundización democrática, implica que la inclusión de esos que no habían sido incluidos sigue fortaleciéndose en la vida pública y en la democracia y se busca una diversificación económica que vaya en vías de la inclusión social y que cuide la naturaleza y sacar a Colombia de ser, como le ha tocado a Latinoamérica, simplemente el rol en el mundo y en el mundo económico mundial de ser un exportador de materias primas en detrimento de su propia población y de su propia realidad de futuro y de prosperidad, especialmente con los fenómenos que se vienen como el superniño y la crisis climática cada vez más intensa. Nosotros miramos con atención porque justamente salió una entrevista de la actual ministra de Medio Ambiente en Chile en el que niega o al menos plantea de que existe divergencia científica en torno al origen del cambio climático y si el ser humano lo genera o no. Entonces, entendemos muy bien que justamente hay ahí elementos que se están levantando en función justamente de provocar una industria que se avisora como o que genera o que plantea o promete expectativas muy altas económicas en detrimento del medio ambiente y, y esa estrategia, ¿cierto? Pero hay un tema al que me gustaría abocarme cortito y que si nos puedes contar, que genera preocupación también internacionalmente y que es el tema de la seguridad y la violencia. Se ha planteado de que existen atentados contra candidatos presidenciales en Colombia. ¿Y cómo ven ustedes de que ese pudiera ser o como un factor relevante a la hora de decir, porque me imagino que no solo pasa en Chile, la idea de que la izquierda no promete seguridad? Sí, es un tema fundamental para los colombianos en este momento y que aunque hubo esfuerzos de este gobierno de llevar el Estado al territorio, tal vez se quedaron cortos. Es un proceso que toma más tiempo, pero con una realidad y es que se hereda después del proceso de paz del 2016 una inacción del gobierno de derecha
que se eligió después del gobierno Santos, el gobierno del presidente Duque, que dejó un vacío en los territorios que ocupaban las FARC y estos fueron ocupados hoy por el crimen internacional organizado, lo que llamamos las economías ilícitas del oro, de la coca, generando una situación de inseguridad en muchos lugares del país. Y esto está atado al crecimiento de estas economías transnacionales que precisamente este gobierno avanzó de forma importante en buscar atacar la cadena de la economía. A mí me preocupa es que un gobierno de derecha vuelva a la doctrina, que es la población que termina inmersa, la población más vulnerable, el eslabón más débil de la cadena, por ejemplo, los cultivadores de coca, por ejemplo, los mineros informales, los que terminen siendo el conejillo de Indias en el proceso de supuestamente garantizar una seguridad, cuando los capitales de la mafia, muy entreversados con sectores políticos, con sectores económicos, se mantienen intactos. Y es muy preocupante cuando uno de los candidatos en Colombia, con la historia de narcotráfico de Colombia, pues haya dedicado su vida profesional a defender mafiosos. Entonces, fíjate ya el Mm. gran conflicto de interés el gran riesgo para que hagan una fachada de seguridad en donde realmente lo que va a haber es un proceso contra los eslabones más débiles, generando mayor inseguridad, pero protegiendo en realidad los grandes capitales y los grandes narcotraficantes. Susana, estamos muy agradecidos de conversar contigo por este contacto directo desde Colombia previo a las elecciones. Te quiero hacer una última pregunta, un mensaje al progresismo latinoamericano. La verdad es que si analizamos los puntos de prensa o los partidos que podrían integrar el progresismo en Chile, muchos se han alejado de figuras que en algún momento lideraron lo que fue este arco del Mercosur, probablemente que representó líderes como Lula en su momento, Cristina Kirchner en Argentina, los casos que han apuntado o atentado contra ellos en distintas situaciones han alejado de repente al progresismo desde Chile, lo podemos ver de algunas figuras relevantes. Y, ¿qué mensaje le darías al progresismo latinoamericano en este estado, en este momento en que se ve una ola de derecha y nosotros también vemos que hay un poco de fragmentación en la izquierda? Sí, de acuerdo. Este es un momento muy peligroso en el mundo. Este es un momento en donde el capital fósil y los multimillonarios están tomando los gobiernos ya ni siquiera para avanzar en un proceso solo ideológico, sino para garantizar sus propios negocios. Y este es un momento en donde se defiende ese modelo, inclusive de forma militar. Es un momento peligroso en donde creo que hay que tomar mucha conciencia de volver a la base social, de trabajar la lucha social desde la calle, desde el barrio, desde la iglesia, desde donde está la cotidianidad de la gente y la unidad es realmente la victoria. Creo que en esta campaña, en Colombia por lo menos, con todas las diferencias y dificultades políticas que siempre hay en cualquier sector político, pero hemos logrado mantener una correa de transmisión permanente con el movimiento social, con la lucha popular y también una aglomeración en un partido unitario de progresista y de izquierda. Y creo que eso es una gran fortaleza que esperamos pueda darnos la victoria, pero que definitivamente la unidad es la victoria en este momento y que lo que se juega es muy fuerte. Muy peligroso, no son momentos de disputas internas, es momento de movilización del pueblo. Excelente, Susana. Muchísimas gracias, politóloga, exministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, en la previa a estas importantes elecciones. Estamos comunicados. Muchas gracias a ustedes.